Las 10:03 de la mañana, un enorme placer recibir al historiador y politólogo Gerardo Caetano en esta mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Gerardo? El gusto es mío, ¿qué tal? Buen día, Gerardo. Bien, iba a comenzar con una letra del tango que dice: la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, a ver si estaba de acuerdo como historiador Gerardo con que las historias vuelven a repetirse, porque hoy lo hemos convocado por el nacimiento de las divisas históricas, Partido Nacional, Partido Colorado, pero obviamente con la picardía de, además de la visión histórica, ver con el paso de los años situaciones como, por ejemplo, que algunos han vaticinado de desaparición del Partido Colorado. Entonces decía, lo de la historia vuelve a repetirse. A veces da la sensación de que mirando las páginas de la historia se podría predecir el futuro, porque se utiliza mucho aquello de que los pueblos repiten sus historias, pero no es tan así cuando uno va un poco más minuciosamente al estudio, ¿no? No. En el pasado uno no encuentra el futuro, aun cuando puede encontrar indicios que permiten, ejercicios de prospectiva que no es pronóstico. ¿No? La prospectiva es la imaginación, la propuesta de futuros posibles, de escenarios posibles. Entonces, efectivamente, así como la historia puede ayudar a comprender mejor el presente, puede tirar indicios, hipótesis, pero nunca pronósticos. Y por eso cuando a veces caemos en la clásica conversación de boliche, que nunca se pierda porque siempre se filosofa y se escucha, estas cosas de decir, por ejemplo, hoy el Frente recoge los votos del vallismo porque es ese vallismo del Partido Colorado que se perdió, tampoco es tan así, porque si uno va a la génesis o a lo que es el inicio de esta historia de hace 180 años atrás, bueno, hay que primero, me imagino yo, situarlo en un contexto, porque hoy podríamos ver como poco menos que salvaje la aparición de estas dos divisas. Ciertamente, es una historia muy compleja y muy singular. Los uruguayos que siempre estamos buscando singularidades y a veces las encontramos... Especialistas en singularidades y a veces las encontramos en cosas que no son singulares. Bueno, a veces naturalizamos cosas que sí son singulares. Por ejemplo, partidos que tengan 180 años de historia es realmente una singularidad mundial. Claro. Los partidos modernos surgen hacia finales del siglo XIX y en América Latina los partidos tienen una vida muy azarosa, porque partidos que han sido partidos de gobierno de pronto a la elección siguiente desaparecen. Es verdad. El Partido Conservador en Colombia, el aprismo en Perú, la propia Unión Cívica Radical, que hoy está partida y que como partido hoy tiene un 6% del electorado, de acuerdo a la última elección. En cambio, los partidos tradicionales uruguayos tienen 180 años de historia. Más allá de que fijar la fecha de fundación de partidos es todo un complejo. Yo, por ejemplo, no creo que los partidos Blanco y Colorado hayan nacido en carpintería. Yo creo que incluso se puede postular que tienen una prehistoria anterior. Era lo que intuía nada menos que Juan Pibel Devoto cuando diseña su gran historia de los partidos políticos en el Uruguay. El primer tomo, que lamentablemente no lo hizo, porque empezó por el segundo, que era la definición de los bandos. El primer tomo empezaba en 1811. Y sin embargo allí había una gran intuición. ¿Cuál era esa intuición? Que lo que luego de alguna manera se expresa en esas corrientes ya estaba prefigurándose en la última colonia y sobre todo en la Revolución. Por ejemplo, en los 33 orientales, la enorme mayoría eran blancos. Sacando a Freire y el caso tan raro de La Valleja, los demás eran blancos, los demás fueron blancos. Entonces uno podría decir, bueno, se fijó. Hay quienes, por ejemplo, hoy en el Partido Colorado reivindican la idea de que el Partido Colorado nace en 1820, cuando Rivera, después de la derrota gigantesca que se produce en la provincia, asume el mando caudillesco y negocia con el invasor. Bárbaro. Lo que ocurre es que los usos de la memoria tienen un peso político. Hacer nacer al Partido Colorado en 1820, entre otras cosas, significa asociarlo con la derrota de Artigas y con la invasión portuguesa y con un pacto con el invasor.
yo no recomendaría... No es una buena fecha, no es un buen año por lo menos. No recomendaría al Partido Colorado discutir este asunto. Entonces, hay como una suerte de pacto tácito de los dos partidos que han respetado en poner su origen en 1836, lo cual tiene sus virtudes, porque entre otras cosas, si es en 1836, es casi asociado con el origen del Estado. El nacimiento de la República. Claro, entonces son los partidos históricos, se asocian con el rumbo del Estado. Y por otra parte, no se disputan Artigas, porque Artigas está atrás. Claro, está bien. Claro. De allí que todos los otros partidos... Lo que parece bastante inteligente. Inteligente, pero complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Todos los otros partidos que han pugnado, que pugnan, por revertir esta historia fuerte de dos partidos que nacen con el Estado, Sí. ¿a quién buscan como fuente inspiradora? A Artigas. Claro, está bien. Y ojo, esto es algo muy claro en el Frente Amplio, toda cuya simbología está referida a la simbología artiguista, pero es muy previo al Frente Amplio. Por ejemplo, la Unión Cívica, el Partido Católico, cuando comparece por primera vez en elecciones, que es en 1910, la bandera de la Unión Cívica era la bandera artiguista. Y el primer candidato era nada menos que Juan Sorrí de San Martín, el autor de la epopeya de Artigas. Sí, claro. Cuando el Partido Comunista, después del Congreso de la Internacional del 35, que establece la idea del Frente Popular, busca nacionalizarse, ¿a quién busca? Y busca aquel héroe revolucionario derrotado, cuya revolución está pendiente. Y ahí están los trabajos de Gesualdo y mucho después los trabajos de Lucía Sala, Julio Rodríguez, Nelson de la Torre. Benito Nardone, cuando busca crear un movimiento ruralista, se cargó de historiadores como Washington Reyes Abadí y creó toda una simbología artiguista. Incluso el ejército. El ejército en 1917 incorpora las referencias artiguistas en su uniforme. Y luego, en una historia que es mucho más reciente de lo que se supone, pone la fundación del ejército en un episodio que no puede ser justificado históricamente, que es la Batalla de las Piedras. No hay ningún vínculo. 18 de mayo de 1811 no tiene nada que ver. No hay ningún vínculo posible entre el 18 de mayo de 1811, en donde peleó el pueblo en armas, con el ejército profesional que nace con La Torre, después de la guerra de la Triple Alianza. Sí, seguro. Y durante la mayor parte de la historia, eso nunca estuvo en discusión. ¿Cuándo nace esta idea peregrina, que todavía perdura, de que la fecha de origen del ejército uruguayo es el 18 de mayo de 1811? Bajo la dictadura. ¿Por qué? Y aquí está el uso de la historia. Porque el hecho de que haya nacido en el 18 de mayo de 1811 le da al ejército, bueno, primero, la legitimidad de que lo fundó Artigas. Claro, ¿quién fue su comandante en jefe? Artigas. Artigas. En segundo lugar, nació antes que los partidos. Claro, seguro. Y nació en medio de la admirable alarma. Claro. Bueno, entonces, la discusión de las fechas y sobre todo de las fundaciones es muy importante en historia. Gerardo, y los actuales partidos políticos, el Partido Colorado y el Partido Nacional que tenemos hoy, ¿guardan una identidad genética con aquellos orígenes? ¿O el paso de estos 180 años o estos 200 años o la configuración que vos quieras ha hecho desvirtuar esa genética? La metáfora de la genética y del ADN no es muy conveniente. A ver. Por ejemplo, yo estoy completamente en desacuerdo cuando hablan de cambiar el ADN de la educación. Porque eso, lo he hablado con científicos, eso... Te lo reformulo entonces, ¿guardan identidad con aquello? Exactamente. Yo creo que sí. Los dos partidos nacen primero como corrientes vinculados con caudillos. Rivera, caudillo rural por excelencia, y Oribe, que la historia hizo que un soldado regular de formación, aquello de Torres Wilson que dice el último virrey del Río de la Plata, bueno, quedara del otro lado del Montevideo sitiado, desde el 43. Entonces se volvió un caudillo rural, pero no lo era inicialmente. Ahora, el momento en el que se cargan de contenidos que todavía perduran,
mucho más de lo que suponemos, es la Guerra Grande. Y allí el Partido Colorado se vuelve el partido urbano, mientras que el Partido Nacional se vuelve el partido de la campaña. Y hasta el día de hoy, el partido del medio rural es el Partido Nacional. Beben de esas fuentes. Beben de esas fuentes. Uno lo siente a nivel de campaña política, a nivel de discurso, siente que van a beber de esas fuentes. Exactamente. Y el Partido Colorado, desde el 900 para acá, siempre en Montevideo y Canelones ganaba por muerte. Y para perder una elección tenía que votar muy mal en Montevideo y Canelones, donde estaba la mayoría de la población, y votar muy mal en el resto del país. Lo que ocurre es que el tercero, que es el Frente Amplio, ¿dónde disputa los votos? En Montevideo y Canelones. El Frente Amplio, a quien más perjudicó en términos de competencia electoral, es al Partido Colorado, no cabe la menor duda. Y de hecho, desde un primer momento, si uno podía ver antagonismo, siempre existió entre el Frente y el Partido Colorado y el Partido Colorado y el Frente. A ver, llevado a términos futbolísticos, cuando el Frente crece como opción de gobierno, uno sentía que la pica era con el Partido Colorado, no con el Partido Nacional. Claro, porque allí estaba lo que es tal vez la corriente política más importante o una de las más importantes de la historia del país, que ha matrizado al país, que es el vallismo. Exacto. Es el vallismo. Pero sigamos con en la Guerra Grande, mientras los colorados se asociaron con una ciudad como Montevideo, que era una ciudad extranjera, cosmopolita, en donde había más extranjeros que uruguayos, que orientales en ese momento, porque uruguayos no había todavía, que orientales. Bueno, eso marca una concepción de la nación colorada que hasta el día de hoy perdura, mientras que los blancos se quedaron en la campaña en donde la idea de patria y la idea de orientalidad era mucho más fuerte. Si tú, por ejemplo, escuchas a Sanguinetti o escuchas a Lacalle, verás que Sanguinetti muy difícilmente habla de orientales, habla de uruguayos. Y eso ha sido una historia, ha sido una trayectoria histórica en el Partido Colorado. Mientras que Lacalle habla de orientales. Bueno, son dos concepciones de la nación. Y algo muy importante, muy importante. Desde la Guerra Grande, el Partido Colorado concibe la modernidad como la imitación de los modelos civilizatorios extranjeros. Aquello de Manuel Herrera Lloves, hay que hacer puentes en el océano para que llegue la civilización. Mientras que desde el Cerrito, los blancos, desde un nacionalismo ibérico, americano, no es que nieguen, no es que asuman la barbarie, pero niegan la pugna entre civilización y barbarie. Y niegan esto de la modernización por imitación. Hay una frase maravillosa de Manuel Herrera Lloves que dice, desde Montevideo de la Defensa, ¿qué tiene que ver con la civilización saber domar potros y carnear reses? Y Berro le contesta desde el Cerrito, saber domar potros y carnear reses, eso también es la civilización. Bueno, esas 4 o 5 ideas, dos conceptos de nación diferentes, 2 radicaciones territoriales diferentes, 2 concepciones de la modernidad diferentes, yo creo que son bases constitutivas de ambos partidos tradicionales que perduran en el tiempo y que hoy podemos reconocer en ellos. Gerardo, muchísimas gracias, 1000 disculpas, el tiempo es para por lo menos a uno que le fascinan estos temas y más cuando los escucha por alguien como Gerardo Caetano. 1000 disculpas por lo poco del tiempo, era tratar de dar una semblanza, nos quedamos con ganas de muchísimo más, a cuenta de nuevas invitaciones. Eso es lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Con Gerardo Caetano, historiador, politólogo, hemos estado muy someramente repasando parte de la historia de estos dos partidos políticos. Partido Colorado, Partido Blanco, Partido Nacional. Usted quiere reducir en 17 minutos 180 años de historia. ¿Cómo antes? No diga 180 que ya le dijo que son más. Bueno, es lo que se reivindica. Vamos con el cierre correspondiente que ya les voy diciendo cómo empecé la mañana para estar de tan buen humor.